Muchas gracias a todos los que nos están llamando, ¿eh? Muchas gracias porque nos hacen sentir menos solos. Como no se sintió solo este joven pampeano que por un trabajo que realizó, llamado el juego discursivo en las asunciones presidenciales de la democracia, continuidades y rupturas, de 1983 a 2011, Leandro Salaverry Martínez, oriundo de Colonia Barón, La Pampa, actualmente reside en Córdoba, licenciado en Comunicación Social, periodista, locutor, está estudiando Comunicación Social. Recibió el premio de Victory Awards, ¿lo habré dicho bien? Una mención de honor en Washington por este trabajo de tesis. Y con este joven que tiene semejante futuro por delante queremos saludar y hablar. Hola Leandro, buen día. Muy buenos días, Hugo. Bueno, por supuesto, muchas gracias por la introducción. Para mí es un gusto enorme poder llegar a un montón de personas a través de ustedes y, por supuesto, a través de la radio pública. Así que muchísimas gracias por interesarse en esto y, bueno, por comunicarse conmigo. Bueno, la verdad que nosotros, después te voy a contar por qué tuve un interés especial en hablar con vos, pero queremos que nos cuentes, ¿al final pudiste viajar o no a Washington? No. Anoche fue la gala de la entrega de premios y bueno, lamentablemente no pude asistir, no pude recibirlo con mis propias manos por una cuestión más que nada, por no tener al día el pasaporte y tampoco visa. Y justamente fue anoche la gala, pero bueno. O sea que nada, no fue una cuestión de guita. No, eso no era, digamos, el principal problema, digamos. Bien. Era más que nada no tener el pasaporte al día y la visa. Leandro Salaverry Martínez, contanos cómo te enteraste de ese premio, cómo encaraste el trabajo, qué te llevó a hacerlo y en qué consiste. Bueno, cómo no. A mí desde hace mucho me interesa mucho la comunicación política. Soy más que nada, me defino hoy como un autodidacta porque no inicié ningún posgrado. Tengo en mente este año comenzar algún posgrado relacionado en comunicación política y siempre anduve, digamos, actualizado con respecto a grupos de comunicadores políticos, a redes, mejor dicho, de comunicadores políticos a nivel internacional, de donde extraje libros, de donde extraje papers, cosas interesantes para leer, digamos, y para formarme en una especie de autodidacta, como te decía. Y bueno, cuando terminé de hacer mi tesis de grado para licenciatura en Comunicación Social, justamente me enteré que había un concurso que se organizaba en Estados Unidos, en una organización que se llama Marketing Político en la Red, una red de comunicadores a nivel internacional. Me enteré que estaba ese concurso, entré a leer minuciosamente las bases, vi los requisitos que había para poder presentarse a participar en una de las 17 o 18 categorías que había, no recuerdo bien en este momento. Bueno, vi que mi tesis entraba perfectamente, digamos, para ser propuesta para el concurso, reunía todos los requisitos como te dije y bueno, la envié todos mis datos y bueno, con una gran sorpresa enterarme que fue distinguida en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo después de que la enviaste te enteraste? Y alrededor de 3 meses después, más o menos. ¿Estabas pendiente o la mandaste y te olvidaste? No, la verdad que no estaba pendiente. Siempre entro a esas páginas porque, bueno, me interesa toda la cuestión de la comunicación política, pero digamos, no entraba a la página para ver si había novedades del concurso, nada. Me lo notificaron un día y la verdad fue una gran sorpresa para mí y, bueno, nada, muy contento, por supuesto. Leandro, ¿qué tal? Adrián Corol te habla. ¿Cómo va, Adrián? Un gusto escucharte. Igualmente. Vos estás estudiando, o terminaste ahí en el CUP, en el Colegio Universitario de Periodismo, ¿no? En Córdoba. Exactamente, sí. Yo estudié ahí las 3 carreras que dicta el CUP, que es locución, periodismo, y bueno, y la licenciatura en comunicación social, y justamente Pérez Gaudio, hace 2 ¿no? días... ¿Cómo? Gaudio, la escuela de Pérez Gaudio. Claro, exactamente. Hay una cordobesa acá en la mesa, ¿viste? Ah, mira vos, bueno, la saludo. Salida de esa misma escuela, salida de la misma escuela. ¿Sí? Ah, ¿sí? ¿Fuiste a la misma? Fui en realidad al Colegio Universitario de Periodismo cuando era Escuela de Periodismo de Pérez Gaudio, hace muchos años, después vine al ISER acá. Y ahora, mira, lo interesante, que tiene que ver un poco lo que le quería decir a Leandro, qué importante, vos decías que estás siendo un autodidacta en lo que tiene que ver con la comunicación política, pero qué importante que es esa base, cómo se nota la diferencia cuando uno puede tener la posibilidad y se dedica de estudiar, de formarse previamente, como lo hiciste,
hacia el futuro. Estos Victory Awards son, para que se entienda, una especie de premios Oscars a la comunicación política en América Latina, con un jurado muy exigente, con una mirada puesta en campañas y en publicidad y propaganda, sobre todo política, en terrenos muy importantes como México, donde el PRI, los partidos tradicionales y demás se hacen unas campañas impresionantes, donde se siguieron de cerca campañas como la de Venezuela, creo que hubo una mención ahí hasta para la de Capriles, pero sobre todo hay un ojo muy importante puesto en lo que pasa en la Argentina con la comunicación política. Hay un gran futuro acá, hay un buen presente, pero hay un gran futuro, por eso es interesante esta mención de honor. Y además que Leandro, ¿no?, tengas la inquietud, ¿no?, de ahondar en ese perfeccionamiento. Sí, la verdad que este premio, bueno, me estimula mucho. Siempre me apasionó esto de entender un poco la importancia y la relación de la política y la comunicación. Me parece que no hay política sin comunicación, y bueno, sí, siempre ahí tratando de estar al día, digamos, con un montón de cuestiones que me parecen sumamente interesantes, más en un momento por ahí en que por ahí los ciudadanos tienen un poco de desapego a la política. Ojo que, digamos, mejoró mucho. Mejoró, sí, se levantó un poco, claro. Y me parece que la comunicación tiene un rol fundamental ahí. Entonces está bueno ver un montón de herramientas y de posibilidades, digamos, para seguir acercando a la gente con la política. ¿Y por qué decidiste analizar los discursos políticos de Asunción, de Alfonsín, Menem, de la Rúa, Kirchner y Cristina? Y mira, mi interés surgió a partir de que empecé a cursar en la universidad una de las últimas materias del último año, que era semiótica, y ahí empezamos a analizar con una profesora también experta en discurso político, que es la doctora Fabiana Martínez. Empezamos a analizar aisladamente algunos discursos. Y bueno, me gustó muchísimo esa especie de desenredo, de desarmar el discurso político, y dije, sí, quiero algo de esto para mí. Y bueno, fue ahí que estuve pensando un largo tiempo qué discursos analizar. Bueno, se me ocurrió analizar lo de la democracia, desde el 83 a la actualidad. Un año antes de que vos nacieras, ¿no? Sí, yo nací en el 84. Claro. Un poquitito después. Y bueno, siempre también me interesó mucho justamente esa parte de la historia, ¿no? Y tuve la suerte de nacer y de vivir y de seguir permaneciendo en una democracia. Entonces por ahí me interesaba ver de qué forma se habían configurado políticamente los candidatos presidenciales que estaban justamente en el momento de la asunción, asumiendo, valga la redundancia, un cargo. Sí. Bueno, me gustaba eso, justamente observar de qué forma se construyen ellos como sujetos políticos y de qué manera también construyen al resto de la sociedad, porque son construidos de maneras muy distintas. Ajá. Ahora, Leandro, ¿cómo crees vos que se puede enlazar a los ciudadanos con la política o reenlazarlos a aquellos que están, como vos usaste la palabra, desapegados o desafectados de ella, creyendo que no les pertenece preocuparse de la política, ¿no? Sí, como te decía antes, a mí me parece que la comunicación tiene un rol fundamental en esto del apego de los ciudadanos con la política. En la toma de conciencia de la importancia que tiene la política como una herramienta para poder llegar al Estado, para poder disputar espacios de gobierno, para formarse también, porque eso me parece sumamente importante, y creo que vamos igualmente en un buen camino, avisoro un buen horizonte. ¿Cuántas veces se escucha? Avisoro un buen horizonte, qué linda palabra. Además, ¿cuántas veces se escucha tal o cual medida política es buena, pero falló la comunicación? Sí, es verdad. ¿Cómo? Disculpe. ¿Cuántas veces escuchamos en lo cotidiano que alguna medida política es buena o tiene un gran fundamento, pero falló su comunicación? Sí, tal cual. Eso se ve a diario. De hecho, acá un gobernador de Córdoba, no me acuerdo cuál había sido su eslogan, pero decía, obras no palabras. Ajá. Y uno piensa en ese eslogan y me parece que más allá del buen gobierno, del exitoso gobierno que haya podido tener, un gobierno sin palabras no. Habría que cambiar el eslogan, habría que cambiar el eslogan el no por el y, obras y palabras. Claro. Tal cual. Además, por más que uno no quiera comunicarse, siempre se comunica. No sé, desde tener en una calle un farol que no tenga una luz,
no sé, desde una obra siempre se está comunicando. Entonces me parece muy bueno esto de empezar a interiorizarse más en las herramientas que brinda la comunicación para una mejor gestión política. Leandro Salaverry Martínez ganó en la categoría Investigación Académica 2013. Y para que tengas una idea de la magnitud de este concurso, uno de los participantes es David Plouffe, que fue el jefe de campaña de Obama, ¿no? Ahora, sí, David Plouffe lo llevó, digamos, fue el jefe de campaña de Obama y lo llevó 2 veces a Estados Unidos. Así que eso yo creo que también puede gustar o no puede gustar, uno puede compartir o no compartir un montón de cosas con David Plouffe. Pero no quitarle importancia, bueno, ¿no? Tal cual, eso hay un parámetro de la magnitud del concurso. Hugo, pero vos dijiste que lo querías entrevistar a Leandro por otra cosa. Sí, lo que fue otra cosa. A mí me pone muy contento siempre que un argentino gane un premio en donde sea. Pero si ese argentino nació en Colonia Barón, donde yo viví 2 años de mi vida... no te puedo creer. Leandro, me pongo especialmente feliz. Faltaban años para que nacieras, pero yo tengo recuerdos, viví un par de años, mi papá trabajaba en el ferrocarril, así que andábamos puebleando, pero tengo un especial cariño por Colonia Barón, porque allí nació mi hermano Rubén, en Colonia Barón. Ajá. ¿Y sabes en qué época? En la época en que el protagonista de tu libro, Dante Gariglio, la historia de un grande, empezaba a motociclear. Mirá vos, por los 60 y antes, 57, 59. Ajá. Del 57 al 59. Sumamente sorprendido. Por ahí a uno le preguntan de dónde sos y uno dice de Colonia Barón. No, yo, ¿sabes? Pasé 2 años muy felices ahí de mi niñez. Ahí sí, la verdad que es un hermoso pueblo. Yo también me pude criar sumamente libre. Es muy lindo criarse en un pueblo. Así que te entiendo perfectamente. Así que bueno, Leandro, ahora tenés que escribir la historia del tanque Neumann. ¿De quién? Del tanque Neumann, que jugó en la primera de Chacarita y fue un win izquierdo tremendo. ¿No sabías del tanque Neumann? Se fue. Leandro. Leandro. Y no, se desmayó. Se desmayó con lo que le dijiste, claro. Ya cuando le dijiste Leandro, que conocías el pueblo, todo. Después saludémoslo después. Sí, claro. Tenemos 2 minutos para hablar. Qué gracioso. Bueno, después lo recuperamos para terminar una conversación que venía también, ¿eh? No, pero además por suerte contó y un lujo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Hay futuro. Hay futuro, porque hay jóvenes. El hombre va a cumplir 30, ya medio viejito, pero al lado de nosotros, al lado mío, al lado tuyo no, porque vos tenés 30 y cuánto. Un niño, 30 y 19. Claro, 39 tenés, sí. Bueno, señoras y señores, después vamos a saludarlo a Leandro Salaverry Martínez para terminar la conversación, pero después del informativo, porque ahora viene el panorama. Quédate, porque los muchachos en el panorama informativo van a estar de 13 a 13:15. Y el 13:15, que es el futuro, volvemos. Ahí está. Inventos, descubrimientos, avances científicos, desarrollos tecnológicos. Estación Futuro. El bitito de las 13 y Gisela López y Mariel Ríos. Ahí están las dos. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Tiene igualdad. Igualdad. El mediodía en noticias. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 23 grados 5 décimas, la humedad 60%, cielo parcialmente nublado. Títulos. El ministro de Economía criticó a la dirigencia económica. Axel Kicillof le pidió a los industriales y empresarios que asuman sus propios deberes y obligaciones para que Argentina crezca. Además, los instó a que dejen de especular y se dediquen a la inversión. Continúa el paro docente en la provincia de Buenos Aires. Desde el gremio se anunció que seguirán de paro hasta que no se mejore la propuesta salarial. Los docentes concurrirán esta semana a una nueva reunión paritaria.
Elecciones legislativas en Colombia. Alrededor de 33 millones de colombianos están habilitados para elegir a los legisladores que serán parte del denominado Congreso de la Paz. Los comicios serán clave porque se elegirá a los que apoyen o no los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones de paz con la FARC. Las Leonas se impusieron en su debut en los Juegos Odesur. El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino derrotó por 14-0 a Venezuela. Hasta el momento, la Argentina obtuvo 15 medallas de oro, 12 de plata y 11 de bronce. Axel Kicillof aseguró que no hay problemas económicos graves. El ministro de Economía sostuvo por Radio Nacional que el país no tiene grandes inconvenientes, sino solo desafíos, dificultades y necesidades. Nos tienen un poco acostumbrados a esto de generar sensación de catástrofe económica, digamos, diarios opositores y no pocos economistas también opositores y por supuesto la oposición. Pero por eso hablar de economía en la Argentina no es tarea fácil. La verdad es que los interlocutores que encuentra el gobierno para discutir constructivamente los verdaderos problemas de la Argentina en materia económica, que por supuesto los hay. Llamarlos problemas tal vez es una exageración, lo que obviamente hay son complejidades, dificultades, desafíos, pero cada tanto aparecen estas campañas intensas de que todo está mal, de que todo va a ir peor y de que se va a estrellar la economía. El titular del Palacio de Hacienda se refirió además a los índices privados y remarcó que no tienen la más pálida idea de lo que pasó con la variación de precios. Yo recuerdo última semana de enero, primera semana de febrero, que buena parte de los consultores económicos, los opinólogos, los periodistas de los canales opositores también, vaticinaron que faltaban pocos días para la hecatombe, que iba a haber una crisis cambiaria, que el dólar oficial se iba a ir a 20 pesos, que el paralelo se iba a ir a 30 pesos, bueno, todo eso. Como eso no ocurrió, misteriosamente, en lugar de seguir opinando, o en lugar de hacer lo que deberían haber hecho, que es, aunque sea una pequeña autocrítica de todas las mentiras que dijeron, del pánico que sembraron, en lugar de hacer eso, lo que hicieron fue meter el violín en bolsa, esconderse abajo de una baldosa y esperar la próxima ocasión para hacer sonar la trompeta del apocalipsis. En otro orden, Axel Kicillof calificó de muy productiva la reunión llevada a cabo con la Unión Industrial Argentina. El encuentro, que fue encabezado por la presidenta Cristina Fernández y contó con la participación del presidente de la UIA, Héctor Méndez, y de la ministra de Industria, Débora Giorgi. Fue una reunión, tal como salimos después a comunicar, muy prolongada, muy cordial, a diferencia de otras reuniones que yo presencié, donde aparecen puntos de discordia y quejas, reclamos. Por supuesto que es un sector de poder, por supuesto que es un sector que es la representación de algunas empresas, porque hay otras nucleadas en CGE y hay otros nucleamientos empresarios, también del campo, etcétera. Es un sector que representa a una parte del empresariado nacional y representa intereses económicos, básicamente. Manifestó que la reunión fue realmente muy positiva, ya que el diálogo va a seguir a lo largo del año. El dirigente fabril además destacó como auspicioso que la reunión se desarrollara con el gabinete en pleno y que los ministros pusieron lo mejor de sí para colaborar. En tanto, Giorgi dijo que fue muy bienvenida la medida respecto de las líneas de crédito productivo para la inversión, que obliga a bancos a otorgar préstamos productivos hasta el 5% de su cartera de depósitos. En este contexto, diferentes organizaciones políticas, sociales y sindicales de todo el país denunciaron la especulación financiera y la irracional suba de precios. Mediante una solicitada publicada en el diario Tiempo Argentino, llamaron a poner un freno definitivo a este accionar. Además, el documento resalta la intención de estos sectores que pretenden desestabilizar a la nación y provocar una apropiación brutal de los recursos que pertenecen al conjunto del pueblo argentino. El texto está firmado por la Central de Trabajadores Argentinos, Eric Calcaño, Carlos Heller, Héctor Recalde, Jorge Tayana, Tati Almeida, Stella Maldonado y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. Se movilizarán familiares de turistas francesas asesinadas en Salta en reclamo de justicia.
Los padres de las turistas francesas asesinadas en la quebrada de San Lorenzo en el año 2011 marcharán el 21 del corriente en esta capital pidiendo justicia. En la previa del inicio del juicio oral contra los acusados del doble asesinato de Casandré Bouvier y Jonia Munín, también tomarán parte de la marcha los padres de María Cas, la diseñadora bonaerense desaparecida también en ese mismo año. Todos ellos se sumarán a la marcha que desde hace 2 años vienen realizando por las calles céntricas de Salta otras personas que vienen reclamando el esclarecimiento de los sucesos donde aparecen como víctimas familiares directos. En cuanto a la instancia oral por el juicio del crimen de las turistas francesas, este comenzará el martes 25, donde figuran más de 200 testigos, entre ellos los padres de las 2 mujeres. Mario Guíñez, Radio Nacional Salta, la radio pública. Aerolíneas Argentinas volvió a utilizar la ruta Buenos Aires-Paraná. Después de 25 años, la línea de bandera volvió a unir Buenos Aires con Paraná. En el primer vuelo de cabotaje viajó el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, y lo recibió en el aeropuerto de Paraná el gobernador Sergio Urribarri. El país está unido y conectado gracias a Aerolíneas Argentinas por decisión de un gobierno que piensa más en términos del interés nacional que del resultado económico, dijo el mandatario entrerriano. Sergio Urribarri reveló que el retorno de los vuelos de Aerolíneas a Entre Ríos generó enormes expectativas en el sector empresario y turístico de la provincia. Las frecuencias serán con salida del Aeroparque Jorge Newbery a las 18:30 para arribar a Paraná a las 19:30, en tanto que el regreso está previsto a las 20:10, llegando a Buenos Aires a la hora 21:10. Juan Velázquez, LT11, Concepción del Uruguay, la radio pública. Los docentes bonaerenses ratificaron el paro para el día de mañana y el martes. El Frente Gremial Docente ratificó el paro del lunes y martes hasta tanto no exista una oferta salarial del gobierno provincial sustancialmente superadora al 25,5% ofrecido por el Poder Ejecutivo bonaerense. No obstante, los gremios concurrirán a la mesa paritaria convocada para el martes a las 17 con el objeto de retomar las negociaciones salariales. Lo señaló así el secretario general de la SUTEBA, Roberto Baradel. Hemos decidido darle continuidad a las medidas de fuerza hasta el día martes, en principio, que vamos a concurrir a una convocatoria que ha hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de paritarias, que esperemos que sea sustancialmente superior de la que han planteado hasta ahora, ¿no? A ver si se puede, con una propuesta salarial digna, podamos resolver este conflicto. Creo que el gobernador tiene un equipo en economía y en el gobierno que claramente puede buscar los caminos para resolver esta situación. Lo que queda claro que los salarios de la provincia de Buenos Aires han quedado muy relegados, los salarios docentes, en comparación, por ejemplo, a las provincias de la región centro, que pertenece a la misma provincia de Buenos Aires, como Santa Fe, Córdoba y la propia ciudad de Buenos Aires, y que necesitamos un aumento de salario que permita recuperar poder adquisitivo. Recordemos que los maestros bonaerenses piden un incremento salarial del 35% y que el gobierno de Daniel Scioli les ofreció un 25,5% en 3 tramos, además de los 2.000 pesos extras por presentismo que otorgará el gobierno nacional. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Por su parte, la secretaria general de CETERA, Estela Maldonado, confirmó que aún no han votado nuevas medidas de fuerza y que concurrirán a la nueva reunión paritaria nacional. La CETERA no es que levantó el paro, sino que finalizó sus medidas de fuerza y no tiene nuevas medidas votadas, ¿no? Su Congreso está en sesión permanente, pero no ha votado nuevas medidas. Lo que nosotros necesitamos en este momento nos lo están ofreciendo para dentro de más de un año, ¿no? O sea que es muy claro la razón por la cual hemos rechazado esa propuesta. Estamos convocados a una reunión en el marco de la conciliación obligatoria para el miércoles de la semana que viene, a la cual por supuesto concurriremos, y vamos a ratificar lo que necesitamos, que es un acuerdo que tenga vigencia desde el 1 de febrero, porque los salarios quedaron muy desfasados ya desde diciembre del año pasado. Necesitamos que, si es un acuerdo anual, sea aplicado íntegramente en el primer semestre y que contenga una cláusula de monitoreo de la relación precios y salarios. Más información desde Radio Nacional Gualeguaychú.
Los docentes inician las clases y estudian la propuesta del gobierno entrerriano. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Sindicato de Docentes Privados de esta provincia realizarán asambleas entre lunes y martes para analizar la propuesta de aumento de 26% en 2 cuotas que presentó la provincia. El secretario adjunto de ACMER, Alejandro Bernasconi, explicó que cada seccional llevará su decisión a un congreso convocado para el miércoles. En tanto, el ministro de Economía de Entre Ríos, Diego Valiero, manifestó que la oferta a concretar en marzo y agosto es un gran esfuerzo presupuestario en los costos del Estado. Las clases se retoman este lunes. Elidalmar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Y para saber qué pasará con esta anécdota del tanque Neumann y muchas otras cosas que hemos estado escuchando en el bloque anterior de Estación Futuro, ¿qué va a pasar en la próxima hora, Hugo Paredero? ¿Qué va a pasar, Mariel Ríos? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a hablar con Nora Anchar, nuestra compañera que está allá en Pinamar, en pantalla Pinamar, sobre el cine que se viene. Vamos a hablar sobre el premio Nuevas Miradas en la Televisión, que se va, por segundo año consecutivo, se va a dar el 12 en Quilmes. Vamos a terminar la conversación que se nos cortó con Leandro Salaverry Martínez, el joven pampeano de Colonia Barón premiado en Washington, y vamos a contar unas pastillitas futuristas, algunas de ellas que tienen que ver con el tema sexual, que a alguna gente le importa todavía. Y que es muy, pero muy importante en esta sociedad actual. Así que no se pierdan la próxima hora de Estación Futuro con Hugo Paredero y equipo. Deportes. Se están llevando a cabo los Juegos Odesur, 10ª edición, en Santiago de Chile 2014, preparatorios para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Argentina está junto a Brasil primero en el medallero con 38 preseas, 15 de oro para Argentina, 16 para Brasil, 12 de plata y 11 de bronce, hasta ahora la cosecha para Argentina. Ganaron las Leonas a Venezuela 14-0, hockey sobre césped, ayer los varones vencieron a Perú 27-0 y hoy juegan con Venezuela, mientras que en vóley las chicas de Argentina vencieron ayer a Perú 3-0 y hoy juegan con Uruguay. Hace instantes, una nueva conquista para Argentina, medalla de bronce para el Colo Córdoba en gimnasia artística por equipos. Está compitiendo el TC en Junín, bajo la lluvia, con el mejor tiempo a cargo de Martín Werner con Ford, segundo tiempo para Lionel Pernía y tercer lugar en la largada para Cristian Ledesma. La tercera serie fue la más rápida, mientras que en el TC Pista en Junín ganó Camilo Echavarría con Chevrolet, y en los Carcabalén de Altagracia, en Córdoba, también bajo la lluvia, se está realizando la final del TC 2000. Hablamos de fútbol. A partir de las 5 de la tarde juega San Lorenzo en Mendoza frente a Godoy Cruz con arbitraje de Vigliano. A las 18 hoy Olimpo Newell's Old Boys con arbitraje de Rapalini. 18:15 River Arsenal, Pablo Lunati, y el clásico de las 21:30 entre Racing y Boca con arbitraje de Silvio Truco. Por el Nacional B juegan a las 5 de la tarde Defensa y Justicia Independiente de Mendoza, Ceballos el árbitro, y en Jujuy Gimnasia recibe a Sarmiento con arbitraje de Carlos Córdoba. Y hay fútbol de la B, 2 partidos. Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, y Tristán Suárez, Colegiales, que juegan a las 5, el resto a las 8 de la noche, Fénix y Atlanta. En el fútbol de Italia, ganaba el Inter con gol de Rodrigo Palacio, y victoria de la Juventus, donde juega el argentino Carlos Tevez, que está muy cerca de ganar el Scudetto. Internacionales. Elecciones legislativas en Colombia. Los colombianos acudirán este domingo a las urnas para una votación crucial en la que elegirán a los 268 miembros del Congreso bicameral, que tendrá en sus manos la tarea de ratificar posibles acuerdos de paz con la guerrilla y en el que entrarán nuevas fuerzas políticas. En total, 32,7 millones de colombianos están habilitados para votar y elegir entre más de 2.300 candidatos a los 102 miembros del Senado y a los 166 de la Cámara de Representantes para el periodo 2014-2018. Adicionalmente, elegirán a los 5 representantes del país en el Parlamento Andino, un organismo que el propio gobierno colombiano es partidario de suprimir porque no tiene utilidad alguna. La atención en estos comicios la acapara la votación para el Congreso, en especial para el Senado, donde el expresidente Álvaro Uribe, opositor del gobierno de su sucesor Juan Manuel Santos, se perfila como pieza clave del ajedrez político colombiano. Por el Congreso tendrán que pasar los acuerdos a los que lleguen el gobierno y las FARC, posiblemente este año, y las reformas que sean necesarias para su efectiva aplicación. De ahí la importancia de la composición que tendrá el próximo legislativo. Desde Bogotá informó Marisol Larraondo para la agencia EFE.
El Papa pidió construir sobre lo esencial y deshacerse de los ídolos. Francisco habló a los fieles en Plaza San Pedro antes de sus 6 días de retiro espiritual de Cuaresma en un pueblo al sur de Roma. Por este motivo, el pontífice no estará en el Vaticano en ocasión del primer aniversario de su elección el 13 de marzo de 2013 y hasta el 10 de marzo todas las audiencias fueron suspendidas. En tanto, el 17 de marzo, el Santo Padre recibirá en audiencia privada a la presidenta Cristina Fernández. El tiempo. Alerta por vientos intensos en el extremo sur del país. Es para Santa Cruz, Tierra del Fuego, Pasaje de Drake, área marítima adyacente e Islas Malvinas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que los vientos intensos tendrán velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora con ráfagas. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual es de 23 grados 5 décimas, la humedad 60%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Soñamos, crecemos, avanzamos. Estación Futuro. Disc jockey en castellano es disco, y jockey es como una habilidad para mover, para maniobrar. Se me dio por ir a buscarlo en el diccionario y existe en la traducción y dice narrador de un programa de discos. Horrible, pero bueno, eso dice. Un beso, Patricia de San Martín. Sí, buenos días para Estación Futuro. Bueno, en algún momento a disc jockey se lo tradujo por pasadisco. Podría haber sido pasa magazine, pasa cassette, pasa CD, sería ahora y hacia adelante. Bueno, ¿qué será? Quizá en Estación Futuro esté la respuesta, ¿eh? Bueno, Tito, para empezar, buen programa, chao, gracias. Sí, quisiera que me den información sobre unos chicos jujeños que han descubierto un instrumento para hipoacúsicos con el smartphone, que me den dónde puedo averiguar sobre el tema. Gracias. ¿Dónde, Adri? En el Facebook, iSound, era aquella aplicación que hablamos hace un par de programas, pero en el Facebook de Estación Futuro, querido amigo, vas a encontrar toda la información y la manera de comunicarte con estos amigos que desde la provincia de Jujuy desarrollaron una aplicación tan interesante y tan útil. Ayer escuché a Duarte, creo, que decían que el teatro se había cerrado para reformarlo, hacer mejora. Creo que habían logrado eso. Gracias. Querido Hugo Paredero, la colectividad judía dejó venir abajo el Banco Mayo, la Orquesta Banco Mayo, la Fundación Banco Patricio, el Hospital Israelita, así que no me extrañaría nada que sí se venga abajo. A ver si reaccionan los paisanos. Soy Rita de Villa Crespo. Está bien lo que dice nuestra amiga Villa Crespo, pero tengamos en cuenta que tanto el Teatro IF como algunas otras agrupaciones de la colectividad no tienen que ver con lo mismo que el Banco Mayo, Banco Patricio, sino que serían de otra rama, están más cercanas, como decía Ana hace un ratito, al sector progresista del judaísmo, al ICUF, a la colonia Summerland, el mismo IF, el movimiento cooperativo, tiene más que ver con ese sector y no tanto con el sector que se identifica con el Estado de Israel, sino más bien todo lo contrario.
se juegan pasiones aparte, ¿no? Pasiones culturales que creo que tienen un peso... Bueno, de no hecho, porque las dinerarias no sean pasiones. De hecho, decíamos recién, nombrar al ICUF, que es la Federación Mundial de Entidades Judías, ¿no? Tiene que ver culturales judías, ¿no? Tiene que ver con eso y no con el Estado de Israel. Tengamos esperanza, o sea, futuro, ¿no? Así es. Hugo, compañeros, buenos días. Le llama Miriam desde Córdoba. Si Leandro estaba acá, está en Córdoba mientras ustedes hablan con él, es probable que se haya cortado la comunicación porque acaba de desatarse una tormenta de ráfagas de viento importante, como dicen los servicios meteorológicos. Los seguimos escuchando, una alegría tenerlos en casa. Un abrazo, chau. Qué lindo, una cordobesa que se llamó, ¿es verdad, Leandro Salaverry Martínez, que no pudimos despedirnos también que veníamos? ¿No está? No, entonces, ¿qué me decís? ¿Qué seña me hace? Pero no por la tormenta. No veo de acá eso yo. ¿Otro llamado? Pero, por favor, hace tormenta con el piano, hace. Nuevas miradas bueno, queremos. Para Hugo Paralelo, bueno, la verdad que los felicito por el programa y como siempre, fiel los domingos escuchándolo a las 12 del mediodía. Muchas gracias, Ricardo Belgrano. Sí, hablan a mí de Barracas, para Estación Retiro. Señor Paredero, Hugo, lo he visto hace unos días, en Gracias por venir, y le digo que está usted muy buen mozo. Se lo digo con respeto, pero es la verdad. Bueno, y yo quería ser escritora, y por lo tanto tengo 3 libros editados de poesías, tengo que seguir estudiando y seguir aprendiendo. Nunca es poco, nunca es... Les aclaro que el IFT no se refunde, sino que se refunda, no va a haber ninguna torre, son infundios lo que se están diciendo, hay una vocación de la comisión directiva y de todos los amigos del IFT para defender a la institución y garantizar su continuidad. Va a haber un estacionamiento en el subsuelo que ya existe y no van a haber topadoras, ni va a haber ninguna torre, ni ningún helipuerto. Gracias, Edgardo de Villa Santa Rita. Roberto de Paso del Rey. Bueno, realmente es un golpe importante para la cultura el tema del IFT. En la sala Berjunov, justamente, yo estuve presente con Cristina Cournot y su esposo, hermana de Víctor Heredia, cuando Mercedes Sosa lo presentó al público, a Víctor Heredia, en la sala Berjunov. Justamente, qué lástima. Bueno, Leandro Salaverry Martínez, es tremenda la tormenta de Córdoba, así que date por saludado, amigo de Colonia Barón, estamos en contacto, te vi ahí en Twitter, así que tenemos ese contacto.